El 20 de enero de 2017 quedó marcado en la historia mundial como el día en que Donald Trump tomó posesión de la presidencia de Estados Unidos. Desde entonces, sus acciones y declaraciones no han dejado de ser noticia. Desde antes de llegar a la presidencia, el actual mandatario de Estados Unidos ya se caracterizaba por polémicos comentarios contra toda diplomacia actual. En su campaña, inyectó un gran nivel de nacionalismo bajo el lema de hacer a Estados Unidos grande otra vez. En su tercer día como presidente, sacó a Estados Unidos del Acuerdo de Asociación Transpacífico, el TPP, firmado por su antecesor Barack Obama, el cual incluía 12 naciones. Desde su campaña, se mostró escéptico de lo hecho por sus antecesores, por lo que ya como presidente inició la renegociación del Tratado de Libre Comercio y sacó a su país del Acuerdo Climático de París de 2015. En su primer mes como mandatario estadounidense, firmó una orden ejecutiva que prohíbe la entrada de ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana durante 90 días, argumentando que era para prevenir ataques terroristas. Pero en cuestión de días sufrió un revés judicial, porque los tribunales bloquearon la orden y la Casa Blanca la tuvo que volver a redactar. Trump no se olvidó de México. A menos de una semana de que ocupó el despacho oval, firmó una orden ejecutiva para la construcción de un muro en la frontera sur y provocó que el presidente Enrique Peña Nieto suspendiera su viaje a Washington. He ordenado que la Secretaría de Relaciones Exteriores refuerce las medidas de protección a nuestros connacionales. Los 50 consulados de México en los Estados Unidos se convertirán en auténticas defensorías de los derechos de los migrantes. Desde entonces, el debate sobre quién pagará esa barrera entre dos países ha llevado incluso a que peligre la negociación sobre el Tratado de Libre Comercio. Otro hecho que ha marcado el año de Trump son las acusaciones sobre una supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016. La primera víctima fue Michael Flynn, quien tuvo que dejar su puesto como asesor de seguridad, en medio de acusaciones de haber mentido sobre las conversaciones con el embajador ruso. La investigación sobre el llamado Russiagate tomó relevancia, por lo que Trump decidió despedir el 9 de mayo a James Comey, director del FBI, quien encabezaba las indagatorias. Al testificar ante el Congreso, Comey dijo que Trump le había pedido no poner mucha atención en Flynn, su ex consejero. Días después, el 17 de mayo, el Departamento de Justicia asignó a Robert Mueller, exdirector del FBI, como fiscal especial en la investigación sobre Rusia. De este caso se reveló que su hijo Donald Trump Jr. se reunió durante la campaña presidencial con una abogada rusa, quien le había prometido información poderosa para dañar a Hillary Clinton. Another report yesterday out from eHealth showed that the average premium for individual plans has spiked 39% since to put out. Su gabinete inicial poco a poco se empezó a descomponer. En agosto, además de la salida de Flynn, Sean Spicer dejó de ser el vocero de la Casa Blanca, y la salida que causó más controversia fue la de su otrora aliado Steve Bannon, quien más tarde revelaría detalles del presidente y de la colusión rusa en el libro Fuego y Furia de Michael Wolff. En medio de todo el caos, el presidente decidió realizar su primer viaje oficial por Arabia Saudita e Israel, a diferencia de sus antecesores, quienes solían elegir como destino Canadá o México. En 6 meses, el presidente registró uno de sus niveles de aprobación más bajo comparado con sus antecesores, y al finalizar el año terminó con 35% de aprobación, 10% menos que al inicio. La llegada de Trump a la presidencia trajo una gran división entre los estadounidenses, que quedó evidenciada con los actos violentos de Charlottesville, Virginia, encabezados por la supremacía blanca. Sin embargo, el mandatario se limitó a culpar a ambas partes de la violencia que dejó a una mujer muerta. Esta situación le trajo muchas críticas, pues tardó días en manifestar su postura al respecto. We condemn in the strongest possible terms this egregious display of hatred, bigotry, and violence on many sides. Una de las promesas que no pudo cumplir a sus electores fue la derogación del Obamacare, aunque un elemento central de la ley de asistencia asequible fue derogado más tarde como parte de un proyecto de ley de impuestos. Next week, the Senate is going to vote on legislation to save Americans from the Obamacare disaster.
Aunque Trump se caracterizó por los fuertes mensajes sobre ataques terroristas fuera de Estados Unidos, cuando un estadounidense disparó desde lo alto de un edificio en Las Vegas durante un concierto de música country, él atribuyó todo a un problema mental. Esta fue la masacre más violenta en la historia reciente del país, al dejar 58 muertos y más de 500 heridos. La pericia de Trump fue puesta a prueba con el paso de los huracanes Harvey, Irma y María, que golpearon a Texas, Florida y Puerto Rico. La reacción del gobierno fue diferenciada, ya que la ayuda no fue la misma en los tres casos, lo que irritó más a la comunidad internacional. Las tensiones con Corea del Norte fueron la constante de este año. El 3 de septiembre, luego de que desde Pyongyang se ordenara y ejecutara una prueba con una bomba de hidrógeno y misiles balísticos que cruzaron Japón, Trump informó a la Asamblea General de las Naciones Unidas que era capaz de destruir totalmente a Norcorea si Estados Unidos corriera peligro. Desde entonces, las amenazas entre el mandatario norteamericano y el líder norcoreano no han cesado. Al cierre del año, Trump causó revuelo en todo el mundo al oficializar su decisión de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y prometió trasladar ahí la embajada estadounidense. I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Esto causó disturbios y enfrentamientos en todo Medio Oriente, a lo que el presidente hizo caso omiso. En el año de Trump, el Partido Republicano perdió fuerza al registrarse la victoria del Partido Demócrata en Alabama, y este año enfrentará una prueba de fuego en las elecciones legislativas. 2018 inició con acusaciones sobre que Trump hizo comentarios despectivos contra migrantes de países africanos, de El Salvador y de Haití, a los que habría calificado como un hoyo de mierda. Y a días de cumplir su primer año de mandato, Trump anunció los premios a las noticias falsas, que otorgó a medios como CNN, The New York Times, The Washington Post y la revista Time, sumando así más enemistades y roces con la prensa. Un año del presidente más polémico al frente de la nación más poderosa del mundo. La historia continuará.